Hola, ¿qué tal? Perdón, estaba el micrófono abierto. Bueno, vamos a ir empezando. Total, esta clase va quedando grabada y bueno, después lo que necesiten tener el tema fresquito, bueno, lo van a poder ver en la grabación. Bueno, en esta noche ya vamos a ir, si bien tuvimos, digamos así, unos cuantos em, unas cuantas clases siempre en relación a, ¿cierto?, a todo lo que es eh, la parte fotovoltaica, la parte de energía solar. Ahora vamos a hacer un poquito más específico. Si bien la primera parte que vamos a ver tiene que ver con la geometría solar, el recurso solar y todo aquello que tenemos que tener en cuenta para calcular el recurso cada vez que nosotros empecemos un proyecto, ¿no? Cada vez que uno empieza un proyecto, lo primero que hace es, por un lado, saber cuál es el requerimiento en energía, ¿sí? Cuánta energía debe, este, mm, debe el equipo generar para poder entregárselo a la carga. Por el otro lado, tenemos que ver cuánto recurso disponible tenemos para poder generar esa energía, ¿sí? Entonces, a partir de esa información es que vamos a arrancar en general los proyectos y los cálculos. Entonces, es bueno que ustedes le presten atención un poquito porque este recurso, como la mayoría de los recursos renovables, son temporales, ¿sí? Son periódicos, tienen su variabilidad, ya sea, bueno, como recurso solar, diaria, estacional, anual, ¿sí? Lo mismo que los vientos, lo mismo que las aguas, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta todos estos conceptos que vamos a ver como para poder ir entendiendo esa variabilidad. Entonces vamos a empezar viendo esa partecita, que es el recurso solar. Y vamos a ir viendo una serie de conceptos, sí, que ustedes van a ir asociando después, más adelante, en entender cómo vamos a seleccionar entre los parámetros de diseño la cantidad de energía disponible. Entonces, uno de ellos es la irradiancia. La irradiancia que está asociada a un concepto instantáneo, sí, que es potencia instantánea, se mide en watts, o sea, en potencia, por la superficie sobre la cual incide. En este caso, en general, se discrimina por metro cuadrado. Y después tenemos por otro lado lo que llamamos irradiación o insolación, o más llamado radiación solar, ¿sí? Es la parte de esa irradiación solar que incide durante un periodo de tiempo sobre una superficie determinada, ¿sí? O sea, sobre la misma base de superficie, metro cuadrado, pero en esta vez ya discriminado por un periodo de tiempo, que puede ser hora, puede ser día, semana, mes, año, ¿sí? Lo que nosotros querramos ir discriminando para hacer nuestro cálculo más puntilloso, si queremos, ¿sí? En algunos casos para saber la variación entre, por ejemplo, en el día vamos a ver los rangos horarios, ¿sí? En la semana o en el mes vamos a ir viendo los días, ¿sí? En las estaciones vamos a ir viendo mensuales, ¿sí? A lo largo del año también. Entonces, esa es la parte de que asociamos a energía, ¿sí? A cantidad de recursos disponibles que tenemos en un periodo de tiempo. Bueno, como les dije acá, todo esto depende de qué, de la potencia que nos entrega el Sol, ¿sí? Potencia o energía, depende de cómo lo veamos también, que nos va entregando el Sol. Ustedes saben que el Sol es un lugar donde se producen constantemente reacciones químicas que son intensas, por lo tanto esa
esa potencia, ¿no es cierto?, esa energía que genera de forma instantánea se va proyectando por todo el espacio hasta ir llegando a cada uno de los planetas del sistema solar. Obviamente que a medida que se va alejando del Sol, esa potencia se va perdiendo, ¿sí? Si bien en el espacio no hay nada, pero no hay nada, me refiero a ningún gas, ningún fluido, pero sí hay un montón de cuerpos celestes que también producen algunos fenómenos que también se producen en la atmósfera y que vamos a ir viendo con detenimiento más adelante. Entonces, tanto la potencia como la energía que nosotros recibimos acá en la Tierra provienen del Sol. Y como les dije, irradiación o insolación es la cantidad de energía que vamos a tener en cuenta para nuestros cálculos. En general, bueno, como es acá, la energía que llega, o la potencia en general, que llega a tope de la atmósfera, se mide también en watts por metro cuadrado. Si por cada metro cuadrado que mide nuestra atmósfera, en la capa exterior, ¿no?, todo lo que rodea la Tierra, en general se dice que recibe 1637 watts por metro cuadrado, ¿sí? Eso es lo que llamamos constante solar, que después, una vez que entra a nuestra atmósfera, va a ir disminuyendo y ya vamos a ir entendiendo por qué. Entonces, si bien esos valores son valores medios, ese valor de 1637 es un valor medio. ¿Por qué? Porque también varía. ¿Sí? ¿Y eso de qué depende? Justamente de la posición relativa que tiene la Tierra respecto del Sol en cada una de sus estaciones, digamos, alrededor mientras gira. Además, sabemos que la posición del eje de la Tierra respecto a ese plano donde describe el movimiento de traslación alrededor del Sol tiene una inclinación. Esa inclinación hace que justamente la variación de los rayos solares sobre la superficie terrestre sean evidentes y se transformen en lo que nosotros conocemos como estaciones. Sí, es decir, depende de la posición que tenga la Tierra alrededor del Sol, vamos a estar más lejos o más cerca. En la posición relativa de cada punto geográfico de la Tierra es distinta, por lo tanto van a recibir distintos niveles de recurso solar, ¿no es cierto? Depende, ¿no es cierto?, como les decía, cada lugar geográfico y cada lugar que ocupa alrededor del Sol. O sea, la Tierra va girando también alrededor del Sol en cada una de esas posiciones. Cada día tiene una posición distinta y al ir girando también va, digamos, obteniendo cada uno de esos puntos energía en valores distintos. ¿Por qué? Porque depende de nuestra posición en la Tierra, ¿no? El Sol sale por el este y se pone por el oeste, pero es el giro natural que tiene la Tierra. Entonces recibe distintas cantidades de energía solar, de rayos solares, durante el día. Bueno, como les decía, esa irradiancia a tope de atmósfera, como indica aquí, varía entre 1322 y 1414, por lo tanto, se toma un valor de 1367 como promedio, ¿sí? Pero esto en general son más que nada números para el cálculo, ¿sí? Pero como para que ustedes tengan una idea de cómo va variando ese recurso. Entonces, fíjense, ¿cuáles son las posiciones que tenemos que tener en cuenta? Nosotros como hemisferio norte, como hemisferio sur, en la posición del solsticio de verano para nosotros, sí, que es en
perdón, en diciembre, ¿sí? Tenemos aquí que el Sol va a caer de forma perpendicular en los trópicos, ¿sí? A medida que se mueva desde esta posición hasta el equinoccio de marzo, vamos a ver que la posición de los rayos solares verticales van a caer sobre el ecuador. Luego, cuando se mude la Tierra desde la posición de marzo hasta el solsticio de junio, entonces vamos a ver que la perpendicularidad incide sobre el trópico de Cáncer, que es el trópico que está en el hemisferio norte. Nuevamente para después, en septiembre, que los rayos solares nuevamente caigan de forma perpendicular en el ecuador. Sí, entonces vamos a ver que esas posiciones van a ir cambiando a medida que la Tierra vaya ocupando distintos lugares alrededor del Sol. ¿Y eso por qué? Justamente porque el eje terrestre, ¿sí? Respecto de este plano, donde donde la Tierra gira alrededor del Sol, no es vertical, sino que está inclinado una cantidad de 23,45 grados. ¿Sí? Es decir, respecto de esta vertical, ¿sí? Este angulito que está acá, que va a aparecer por acá, varía, ¿no es cierto?, de la vertical unos 23,45 grados. Por eso que desde el Ecuador, cada trópico sobre la Tierra se mide justamente a 23,45 grados, ¿sí? Una vez que ingresa esa radiación, pasa las primeras capas de la atmósfera y llega a la parte más cercana a la Tierra, ¿no? Vamos a ver que por las características de la atmósfera, esa radiación, tanto por ejemplo esta que está, la radiación directa, sí, que es la que incide directamente sin eh, ningún sin encontrar ningún cuerpo extraño, ¿no es cierto?, en la atmósfera, llega directamente a la Tierra. Esa porción se llama radiación directa. Además, esa radiación directa, una vez que llega a la superficie terrestre, depende de qué tipo de superficie haya, ¿no es cierto?, en contacto, parte de esa radiación es absorbida por ese material y parte es reflejada, volviéndola de nuevo a la atmósfera. Pero además, por las características que tiene nuestra atmósfera, que tiene muchas partículas diseminadas, nubes y otros elementos, absorben parte de esa radiación y la refractan o reflejan nuevamente a la atmósfera de distintas formas. Y eso entonces se denomina componente difuso de la radiación solar. Entre estos tres componentes vamos a tener entonces la radiación total con la que vamos a contar en cualquier punto geográfico de la Tierra, ¿no es cierto?, que va a ser el recurso que vamos a tener disponible. Aquí un poquito más de esa información. Entonces, la radiación directa es la energía que proviene del Sol, que llega sin ningún elemento que lo obstruya, ¿sí? Llega directamente hasta la superficie. La radiación solar que interactúa con los fenómenos que la pueden dispersar es la parte de la radiación difusa, que justamente encuentra distintos componentes atmosféricos y difuminan, digamos, la radiación solar en muchas direcciones, ¿sí? O sea, como no tienen una direccionalidad definida, entonces se difunden hacia todos lados y hacen el componente de la radiación difusa. Y la reflejada es la parte que nosotros denominamos así. ¿Por qué? Porque es una parte que es, digamos, una porción muy pequeña
que depende de las características del suelo, ¿sí? ¿Por qué? Porque devuelve solamente una parte, la otra la absorbe. Estas tres componentes entonces dependen de las condiciones de atmósfera de cada lugar, que va a depender de las condiciones climáticas, de las condiciones geográficas, de las condiciones antropogénicas, ¿sí? Porque puede haber ciudades que emiten mucha, por ejemplo, polución, ¿sí? A la atmósfera. Por lo tanto, la parte difusa suele ser un mayor componente, ¿sí? Entonces, todas estas tres partes van a ser el componente de radiación total, que es así como vamos a tener en cuenta nuestro eh, nuestro recurso solar. Disculpen. Ese efecto de la radiación difusa puede llegar a ser muy, muy importante, ¿sí? Porque si bien, por ejemplo, nosotros podemos poner, esto es una campana de radiación, ¿sí? Todo, o sea, desde la hora que amanece hasta que el sol se esconde, pasando por el mediodía solar, la parte de energías o de radiación solar que nosotros recibimos, en general tiene esta forma. Se supone que la radiación difusa muchas veces debería continuar o tener una forma similar, pero muchas veces depende de, por ahí, los vientos predominantes o los cambios en el tiempo, ¿sí? O por ahí, como le dije, la fracción antropogénica tiene una gran incidencia, entonces hace muchas veces que esa luz difusa sea distinta, ¿sí? Y puede muchas veces igualarse a una situación de este tipo, ¿sí? Entonces, tiene una gran incidencia en todo lo que es el recurso solar, que puedo disponer en un lugar, ¿sí? Entonces, así como esta, bueno, también la parte directa y la parte del albedo. Albedo llamamos a, a la parte de luz reflejada, de radiación reflejada, que podemos obtener depende de la superficie del suelo, ¿sí? Que creo que está aquí está. Esto es lo que llamamos albedo. Albedo llamamos a la porción que refleja, ¿no es cierto?, cada superficie y que va a ser distinta en todos los casos. Fíjense, por ejemplo, una superficie blanda y una superficie blanca, como es la nieve, puede reflejar hasta el 95% de la luz que recibe. Sin embargo, un bosque, un monte, puede reflejar hasta el 20%. El suelo con cultivo o con gramilla, sí puede reflejar entre 25 y 30%. ¿Sí? El asfalto entre un 10 y un 15, perdón, entre un 5 y un 10. Bueno, así las situaciones depende de qué superficie esté componiendo, digamos. Yo teniendo en cuenta la radiación directa, ¿sí? Puedo tener en cuenta cuánto porcentaje de esa radiación directa me refleja el suelo, ¿sí? Entonces puedo calcular el albedo. Y además, teniendo en cuenta la posibilidad de la radiación difusa, si hay unas condiciones climatológicas, geográficas un poco complicadas, entonces puedo tener todos esos cálculos, ¿sí? Bueno, esta imagen refleja un poquito, ¿sí? De toda esa información que yo les dije, sí, que depende, como esa situación difusa, depende muchas veces también de las condiciones climáticas, del tiempo predominante en en esa geografía. Si tengo muchos días nublados, si tengo mayormente días soleados, sí, porque, por ejemplo, comparamos una situación como puede ser Humahuaca, ¿sí?, con la situación que tenemos nosotros acá en Chaco, son muy distintas. ¿Sí? En Humahuaca, por ejemplo, creo que no hay muchos días nublados, no hay mucha lluvia, ¿sí? Entonces la situación de cielo, ¿sí?, lo que se llama comúnmente cielo, que se tiene en cuenta para el cálculo justamente de la radiación directa difusa,
es muy importante, ¿sí? En cambio acá nosotros que tenemos, que somos más llanos, que estamos más debajo en los niveles del mar, la situación geográfica también es muy distinta, ¿sí? Entonces, eh, los componentes de radiación son distintos. Bueno, y entonces eso cómo viene, digamos, a colación, como yo les decía, respecto a la situación geográfica. Bueno, para eso tenemos que remontarnos un poquito a estos conceptos de latitud y longitud. Ustedes saben que con este par de numeritos, tanto la latitud primero y la longitud después, podemos indicar cualquier punto geográfico en la Tierra, ¿sí? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, para latitud medimos a partir del Ecuador una línea imaginaria, sí que es la circunferencia más grande que tiene la Tierra, es decir, que pasa por esta partecita, ¿sí? La equidistante del polo norte y del polo sur. Esa línea imaginaria que es el Ecuador es lo que llamamos latitud cero y que hacia el norte sí se divide en 90 grados, ¿sí? Hacia el polo norte positivos y hacia el sur también en 90 grados pero negativos. O en su defecto tengo que indicar lo positivo que es hacia el norte y lo negativo que es hacia el sur, ¿sí? Si yo le pongo un signo menos no hace falta que ponga sur. Si dijo signo más solamente sé que es hacia el norte. Con el mismo criterio tenemos una circunferencia, en este caso vertical, que todas esas circunferencias pasan por los polos, ¿sí? Tanto por el polo norte como por el polo sur. Estos meridianos, ¿sí? Me van a permitir a mí, según su posición, hacia el este y hacia el oeste, se dividen en 180 meridianos, ¿sí? Hacia cada lado. También hacia el este indico que son positivos o hacia el este, y hacia el oeste indico que son negativos o hacia el oeste. ¿Sí? Entonces, a partir del meridiano cero o meridiano de Greenwich, yo puedo determinar una posición, ¿sí? A partir de este cero puedo determinar una posición hacia el este, por ejemplo, y hacia el norte, o como estamos nosotros, hacia el oeste y hacia el sur. En este caso, nuestras dos valores, tanto de latitud y longitud, van a ser negativos, ¿sí? O latitud oeste, perdón, latitud sur, longitud oeste, ¿sí? Entonces, estos dos valores son importantes para saber qué lugar geográfico estoy analizando. Y principalmente este valor de latitud porque me va a indicar la posición en la cual en este tramo, por ejemplo, desde el trópico de Capricornio hasta el trópico de Cáncer, ¿sí? Pasando 2 veces al año por el Ecuador, la incidencia de la luz solar dijimos que es perpendicular, ¿sí? En algún momento. Pero después, en los demás, en el resto, ¿no es cierto? A partir de los 23:45 hacia el sur y 23:45 hacia el norte, la latitud es un valor muy importante porque me va a indicar una posición relativa de un plano cualquiera que pueda recibir los rayos solares de forma perpendicular. ¿Sí? Entonces, la latitud es un valor muy importante que ya vamos a ir a ver. Más adelante vamos a ver cómo se tiene en cuenta. Entonces, depende de qué lugar geográfico estoy yo, sobre todo, como les dije, la latitud, porque es la latitud la que me va a ir variando de forma este, diaria, mensual, estacional y anual, me va a ir variando los ángulos de incidencia. ¿Sí? Si bien la longitud, a medida que va girando, me va a ir indicando la posición, bueno, de la campana solar, ¿sí?
que era una que habíamos visto antes. Y estas justamente son, haciendo referencia a esa campana, los valores sí que yo tengo, fíjense, en esta latitud 0 que representa al Ecuador, ¿sí? Estos valores de irradiación exterior, ¿sí? En este caso, irradiación exterior al borde de la atmósfera. ¿Qué va a pasar de forma similar? Depende, bueno, también el lugar geográfico donde me encuentre. Es distinto si estoy en pleno Pacífico, por ejemplo, en pleno Atlántico, a que si estoy en algún lugar continental. Sí, va a haber alguna variación, pero va a ser más o menos siguiendo esta curva colorada que vemos acá. Y fíjense que esto me va indicando la variación, ¿sí?, de los días a lo largo del año. ¿Sí? Entonces voy a tener esta variabilidad del recurso solar con estos valores medios. ¿Sí? Aquí están en kilowatt hora por metro cuadrado al día. Fíjense en un lugar donde estamos nosotros, que es menos 20, acá está, menos 20, vamos a tener esta variabilidad, ¿sí? Más o menos esto. Ustedes, yo creo que estoy 23, ustedes están 22, ¿sí? De la latitud, así que más o menos esta va a ser la variación que tenemos en nuestras latitudes, en la línea que estamos ocupando de la posición geográfica mundial. Más al sur de nuestro país, por ejemplo, más o menos al sur de Córdoba, tienen esta variabilidad, ¿sí? Fíjense que varían mucho más, ¿sí? De un valor de 300 watts a 1250, ¿sí? Varían mucho más entre lo que es, fíjense, acá ya vamos a estar, estos son enero, diciembre, acá estamos en junio, ¿sí? Entonces, en junio baja mucho más y en verano van a tener un poquito más, ¿sí? Que nosotros, por ejemplo, que estamos por acá, ¿sí? Pero eso justamente depende del lugar geográfico donde estamos ubicados. Recuerden, los que vayan ingresando, vayan poniendo su nombre y apellido en el chat. Bueno, esto es un ejemplo, ¿sí? Así se mide de forma diaria, ¿sí? Esto, digamos, es el amanecer, esto es el atardecer y esto es el mediodía solar. Y esto que está por aquí por debajo es la campana del recurso solar que tenemos disponible en un día. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos en general es ir tomando los promedios, ¿sí? Los promedios, por ejemplo, mensuales, por meses, por semana, por meses, y después los estacionales, y de ahí o podemos tomar anuales. ¿Sí? Eso va a depender de los parámetros de diseño que requiera cada situación. Bueno, acá les decía, en este mapita se puede ver perfectamente cómo es la variabilidad respecto de los trópicos y el Ecuador. Fíjense, aquí está el Ecuador. Esta línea que se ve más o menos, ojalá que ustedes la puedan ver, porque la imagen es muy pequeñita, ¿sí? Pero esta línea que está por acá es el Ecuador, ¿sí? Fíjense cómo varía la situación del Ecuador o la situación solar de cada lugar, ¿cierto? Que recorre el Ecuador respecto de los trópicos. Y fíjense, los trópicos, por aquí está el trópico de Cáncer y por aquí el trópico de Capricornio. Fíjense que cada lugar geográfico, en cada trópico, está a la disposición de los desiertos más grandes en la Tierra. ¿Sí? Por eso se debe justamente a esta posición extraña que tiene, ¿sí?, la Tierra con su eje que varía 23,45 de la perpendicular respecto al plano donde se traslada alrededor del Sol. Entonces, esa variabilidad se nota perfectamente en este planito. Y acá, bueno, justamente, fíjense, por acá está el desierto de Sahara, aquí está ahí, ¿cómo se llama? Ay, recién me acordé el nombre, pero bueno, ya se me fue.
el desierto de... no me acuerdo. Aquí está, bueno, la parte desértica de Australia. Australia es un continente mayoritariamente desértico. Aquí está el desierto de Mojave y aquí por aquí en Chile está el desierto de Atacama y ustedes más o menos en esos lugares tienen las salinas y demás, ¿sí? Entonces justamente es por la posición geográfica de la Tierra, ¿sí? Y es en esos lugares. Disculpen, es en esos lugares donde tenemos los mayores valores de radiación solar disponible. Oh, ahí está. Bueno, haciendo una extracción de todo eso, aquí tenemos un mapita que extrae toda esa información de irradiación solar global, ¿sí? Horizontal, en plano horizontal, ¿sí? Sobre la Tierra. Fíjense nuevamente que siempre se va a destacar toda esta parte, ¿sí? Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, ¿sí? Toda esta zona que está cercana al trópico de Capricornio, ¿sí? Entonces, y obviamente que por las alturas también favorece mucho esa situación, ¿no? Aquí también tenemos en forma similar la radiación normal directa, ¿sí? La parte que cae directamente, ¿sí? Sobre la superficie terrestre. En este caso tenemos la total, ¿sí? La suma de la directa, la difusa y la de albedo, ¿sí? La reflejada. Bueno, esta como le dije la normal, directa. Como seguramente eso les hará un poquito de ruido, ¿no? Saber cómo calcular eso. Eso ya está calculado, ¿sí? Depende de nosotros dónde buscar esa información. En general, hay herramientas. A mí particularmente me gusta usar la de la NASA. La NASA tiene un banco de datos que hace muchísimo tiempo fue recolectando a raíz, bueno, de lugares como por ejemplo nuestro Servicio Meteorológico Nacional, que también hace mucho tiempo fue recolectando información. No sé si se acuerdan, el año pasado. La clase pasada habíamos visto, no, con ustedes no habíamos visto esa partecita, porque la semana pasada estuvimos feriado, ¿no? Ahí, ustedes tuvieron feriado. Ay, miren, no me acordé si no empezaba con esa clase. Bueno, después ya vamos a hacer les voy a hacer un resumencito de la otra clase. En general, estas estaciones meteorológicas, estaciones experimentales como el INTA o el INTI, recaudan este tipo de información meteorológica en la cual tienen direcciones de viento, temperaturas, radiación solar y un montón de otros datos que hacen, ¿no es cierto?, la situación climatológica de cada lugar. ¿Sí? Algunos lo necesitan para, por ejemplo, para saber qué cultivos hay que hacer predominar o demás, como es el INTA. En algunos tenemos la parte que ya está asociada a lo que es cálculo de energía, ¿sí? Para poder disponer sistemas energéticos basados en radiación solar o en vientos o en agua, ¿sí? Entonces tenemos herramientas específicas. La NASA tiene una disponible que está obviamente es gratis para todos. Y en Salta, por ejemplo, hay una muy linda que recauda solamente toda esta información específicamente para desarrolladores solares. Si entonces tenemos esta herramienta en la que tenemos disponible toda esa información.
Esto también estaba, creo, en la clase anterior, pero ya vamos a ir viéndola con detenimiento después. Entonces, esta, así como esta, hay en varios lugares, ¿sí? Argentina no cuenta con una, sí cuenta con un mapa de los ingenieros Grossi y Gallego, que tienen, bueno, mapas solares, de los cuales se puede obtener esta información, incluso discriminada, ¿sí? Discriminada como nosotros la querramos obtener, o informaciones totales que obviamente tenemos que completar con datos de temperatura, viento y demás de otras fuentes. Pero en general, este tipo de información, como yo les comenté, la tenemos en lugares específicos, solamente tenemos que ir a buscarla. Así que por eso no se preocupen, que no hay que calcular nada, ¿sí? Todos estos datos que les dije son datos en general promedio, ¿sí? De toda esa información que fueron recabando y que puede permitir hacer pronósticos. ¿Sí? Entonces yo puedo, bueno, ahora que tenemos todo el tema del cambio climático y demás, bueno, va a ser un poco más complejo hacer el tema de pronósticos, ¿no? Pero bueno, este, pero en general, toda esa información que tenemos de año, permite justamente a los del Sistema Meteorológico Nacional, como lo hacen, tener pronósticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos se basan en datos históricos para poder determinar qué es lo que va a pasar con el tiempo, según las condiciones meteorológicas actuales, qué es lo que va a pasar con el tiempo en, en un día, 2, 5, 10, hasta a veces hacen pronósticos de meses, ¿sí? Entonces, completando con esa información, más los datos de radiación solar que podemos sacar de esta herramienta, podemos tener todos los datos que necesitemos. Aquí hay un calculito, un ejemplito que vamos a ver de lo que es la potencia, ¿sí? De generación fotovoltaica que tiene la Argentina. Nuevamente, hacemos uso de la radiación solar disponible, ¿no es cierto?, que habíamos visto antes en los mapitas de antes. Entonces, el potencial de generación no puede, no puede variar mucho de esa información, ¿sí? Entonces, el potencial va a ser mayor en los lugares donde hemos visto que tenemos mayor disposición de ese recurso, ¿sí? Entonces, podemos llegar a hacer un cálculo rápido, ¿sí? Un cálculo rápido como para que ustedes vayan adentrándose en cómo es el manejo de la información. Por ejemplo, nosotros tenemos que en la atmósfera, como les dije anteriormente, tenemos un valor instantáneo, una potencia total de 1367 watts por metro cuadrado promedio. ¿Sí? Acuérdense, esto es instantáneo. De todo eso, una vez que ingresa a la atmósfera y por la posición geográfica de nuestro país, ¿sí? Que es alargado de norte a sur, podemos tomar un promedio, ¿sí? Más o menos en el Pupo, Argentina, más o menos por Córdoba, por ahí, de 800 watts por metro cuadrado. ¿Sí? Ojo que esto es una suposición, ¿sí? Es un valor promedio. No son reales, son valores que tomamos promedio como para ir haciendo un cálculo rápido. Y es justamente el cálculo de potencial fotovoltaico. Entonces, teniendo en cuenta este valor de potencia que tenemos promedio en Argentina, 800 watts por metro cuadrado, vamos a hacer el siguiente calculito. Si nosotros tenemos esos 800 watts, ¿sí? Teniendo en cuenta que desde el amanecer hasta el atardecer podemos disponer de 7 horas y media, más o menos, haciendo la cuenta entre verano e invierno, 7 horas y media por día, y teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, en todo el año, podemos disponer de 2.200 kWh por metro cuadrado por año. ¿Sí? Es decir, fíjense la cantidad de energía que podemos tener disponible en nuestro país
por metro cuadrado. Si encima esto es por metro cuadrado y un valor promedio. Entonces, si por ejemplo a nosotros se nos ocurriera usar un panel de 255 watts, ¿sí? Por ejemplo, que tiene unas dimensiones de 1,62 metros cuadrados, ¿sí? Por las dimensiones ancho y alto que tiene el panel. Entonces vamos a decir que por cada metro 62, ¿sí? Metro cuadrado de superficie que tiene nuestro panel, y según esos 800 watts que tenemos por metro cuadrado, tenemos 1296 watts de potencia sobre el panel, ¿sí? Si además nosotros tenemos en cuenta una serie de cuestiones asociadas al panel que disminuyen su rendimiento y que lo dejan en un 15%, vamos a ver que de esa potencia que nosotros podríamos generar, de 1296, que es teórica, el 15% son 194,4 watts, ¿sí? Es decir, no llegan nunca a ser los 255 que me promete el fabricante, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo todo este tema, por qué esa potencia que me dice el fabricante no puede ser real, ¿sí? Y lo vamos a ir viendo a medida que vayamos entendiendo, digamos, a medida que vayamos entendiendo una serie de conceptos que vienen relatados a partir de ahora. Eso tiene que ver justamente con la geometría de la energía solar, ¿sí? Esa disminución del rendimiento tiene que ver por la posición geográfica que tenemos en cada punto geográfico respecto de nuestra posición. O sea, vamos a hacer que nuestra posición ahora sea una posición específica en un lugar de la Tierra, haciendo que como que el Sol es el que cambia su posición, ¿sí? Obviamente que es relativo a nuestra posición en la Tierra. Entonces vamos a tener que tener en cuenta varios ángulos en los cuales nosotros vamos a ir viendo el Sol, la variación que tiene, tanto en el día como a lo largo del año, ¿sí? Y esos dos valores tienen uno que ver con el cenit solar, es decir, a partir de la vertical que forma mi cuerpo, entonces yo estoy paradita aquí, ¿sí? Yo estoy paradita aquí y más o menos por acá, esa vertical, ¿sí? Que tengo, que digamos describe mi eje en relación al suelo, ese cenit, esa posición, va a ir variando a lo largo del año, ¿sí? Lo que llamamos altura solar, ¿sí? Va a ir variando obviamente en función cómo varía el cenit. Ese es uno de los ángulos que tenemos que tener en cuenta. Otro ángulo que tenemos que tener en cuenta es el azimut, lo que llamamos azimut, ¿sí? Que es justamente el corrimiento que tiene la posición del Sol respecto de nuestra visión o nuestra visual hacia el norte. Entonces, ese ángulo que sí se va a ir describiendo, a lo largo del día, también me va a ir variando ese recurso solar. ¿Y esto por qué es importante? Porque esa posición, como yo les dije, por ejemplo, es vertical en algunos días desde el Ecuador hacia el trópico del norte y hacia el trópico del sur. Pero los demás días son inclinados. Entonces, esa variación del ángulo, tanto el vertical como el azimut, ¿sí? Digamos, la altura solar como el azimut, me van a ir haciendo justamente variar la cantidad de energía que va a posicionarte o que va a recibir una superficie como lo es nuestro panel solar, ¿sí? O cualquier elemento que nosotros dispongamos que reciba la radiación solar.
Entonces, si yo por ejemplo mido, cuando están verticales, 1 metro cuadrado, ¿sí? En la atmósfera, si la disposición de la radiación es completamente vertical en el lugar geográfico donde yo estoy, entonces ese metro cuadrado en la atmósfera va a ser 1 metro cuadrado en la Tierra, ¿sí? Pero a medida que yo me alejo de esa posición donde es vertical, la posición relativa de esos rayos solares va a variar. Sí, es lo que pasa a medida que nosotros nos vamos distanciando, por ejemplo, desde el norte hacia el sur de nuestro país. ¿Sí? En el mismo día, a lo mejor vamos a ver que, eh, y se puede medir por la sombra, ¿sí? Vamos a ver que, por ejemplo, cualquier día, pongámosle un día de septiembre, en el Chaco yo voy a tener una sombra un poco más corta que en la Patagonia. ¿Por qué? Porque la incidencia de los rayos solares en la Patagonia tiene una altura solar distinta. ¿Sí? Entonces, un mismo panel solar que yo puedo llegar a tener en el Chaco va a recibir una energía distinta que en la Patagonia. ¿Sí? En cualquier lugar de la Patagonia. Entonces, yo quiero que entiendan esa variación, ¿sí? Porque a raíz de eso vienen después los cálculos que vamos a tener en cuenta. Bueno, esto es lo que yo les explicaba, ¿sí? Y aquí está un poquito la explicación también. En nuestro país tenemos esto en invierno, en cualquier lugar, ¿sí? Ustedes pueden medirlo, por ejemplo, en sus lugares. A medida que ahora los rayos solares se pusieron, digamos, más verticales en lo que es el hemisferio norte, es decir, el trópico de Cáncer, que es aquí en esta posición, nosotros aquí, fíjense, esta variación, ¿sí? Esto que tenemos acá, esta incidencia, es más o menos así, ¿sí? Cuando nosotros vayamos a estar en diciembre, la posición nuestra, ¿sí? Respecto a esos rayos solares, que estamos acá en el trópico de Capricornio, esos rayos solares van a incidir de esta forma, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que determinar cuál forma es la que vamos a hacer predominar en un cálculo. Si vamos a tratar de que eh, podamos tener la mayor cantidad de recursos disponibles en invierno, o sea, en este caso, fíjense, la posición del panel para que reciba los rayos solares en forma vertical tiene que ser así, ¿sí? Tiene que tener este ángulo, ¿sí? Respecto de esta línea, tiene que tener este ángulo, ¿sí? Entonces yo me aseguro que si este ángulo lo tiene en invierno, entonces va a tener una mejor performance, un mejor desempeño en invierno. Y me voy a asegurar que en invierno tenga la mayor disposición de energía, ¿sí? En verano por ahí, que los rayos solares son más verticales, la incidencia va a ser un poco distinta, pero me voy a asegurar que en invierno, que es cuando más necesito, porque tengo mucho menos horas solares, me voy a asegurar que en invierno tenga la mayor generación de energía, ¿sí? Entonces vamos a ver que uno de los posibles escenarios que yo pueda tomar es lo que denominamos el escenario más desfavorable, ¿sí? Que sería en invierno, para la disposición del ángulo que va a describir la estructura que va a soportar mi panel solar. Bueno, aquí también un poquito, ¿sí? De lo que pasa entre junio y diciembre, ¿sí? La diferencia entre lo que es invierno y lo que es verano, ¿sí? En nuestras latitudes. Estamos 40 grados latitud sur, ¿sí? Y acá tenemos el promedio, ¿sí? Entre lo que es verano y lo que es invierno, el promedio, ¿sí? Lo recibimos en primavera y en otoño. Estos otros dos escenarios también son recomendables en algunos casos, ¿sí? Así que estos dos también tienen predominancia
depende de cuáles van a ser los requerimientos de del sistema solar que yo vaya a proyectar. Aquí un poquito más de información, sí, lo mismo, más o menos. Fíjense que en este caso, esto está hacia el sur, sí, porque toda información es que tienen en cuenta para el hemisferio norte, sí. Entonces, del hemisferio norte, la posición relativa del movimiento del Sol es hacia el sur. Nosotros vemos esa posición relativa hacia el norte. Por eso es que nuestros paneles solares tienen que estar orientados al norte y en un ángulo determinado que vamos a ver nosotros según el escenario que optemos para nuestro sistema. Bueno, acá también un poquito más de información. Sí, acá se ve la diferencia que yo le decía. Respecto en invierno, cuando el sol está como más acostado, ¿sí? Respecto a nuestra posición, las sombras son más alargaditas. Ay, ¿dónde está el mouse acá? Las sombras son más alargadas que en verano, sí, que lo tenemos un poquito más arriba. Sí, y eso es lo que aprovecha justamente en bioclimática para calcular los aleros que van a permitir que no pase la radiación solar en las ventanas en verano, sí, pero sí que pase en invierno, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a eso se debe justamente la posición o entender la posición solar. Aquí, bueno, esa posición respecto de algunos lugares geográficos, respecto de la curva de la Tierra. Sí, fíjense, en este caso la altura solar, sí, va a depender de este angulito, en este caso de este angulito, y a medida que nos vayamos alejando del Ecuador, esos van a ser más grandes, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo estoy parado aquí, fíjense, mi vertical va a ser esta. Si estoy parado aquí, mi vertical va a ser esta. Sí, y así en cada uno de los lugares donde me posiciono. Y esto, bueno, nuevamente, la inclinación que van a tener los rayos solares depende de mi punto de observación. Y acá está un poquito resumida la información que yo les decía, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer para aprovechar al máximo la radiación solar? Depende justamente del lugar geográfico donde me encuentre. Bueno, aquí, por ejemplo, la latitud del lugar, el ángulo de inclinación recomendable. Y eso va a depender justamente de cuál de los escenarios elija yo para optimizar la producción de energía. Entonces, si la producción de energía es adecuada en invierno, salvo excepciones, esta será satisfactoria durante el resto del año. ¿Sí? O sea, yo me aseguro que en invierno tenga completo el requerimiento energético. Y eso me va a asegurar que seguro en el resto del año lo voy a tener disponible. Por lo que puede usarse como regla práctica las indicaciones mostradas en la tabla. La inclinación mínima que debería tener un panel solar para que pueda autolimpiarse es de 15 grados. Eso, por ejemplo, se recomienda incluso en el Ecuador. No es necesario que se ponga no es recomendable que se ponga de forma horizontal, ¿sí? Porque de forma horizontal se van depositando las pequeñas partículas de polvo y van disminuyendo la posibilidad, ¿no es cierto?, de que los rayos solares incidan directamente sobre el panel solar y que me obliga a estar limpiando constantemente la panelería para que reciba toda la radiación disponible. Entonces por eso se recomienda que la posición mínima sea de 15 grados. 20 grados es la mayor latitud que prioriza generación en invierno, es decir, hasta los trópicos de Capricornio y de Cáncer se recomienda que la inclinación sea de 20 grados. Cuando ya variamos de esa posición, si yo le pongo, por ejemplo, 15 grados más la latitud, esta instalación la voy a poner en una forma promedio, ¿sí? Es decir, voy a estar optando por la inclinación de primavera y otoño, ¿sí? Y entonces si yo lo pongo en un ángulo igual a la latitud del lugar, estoy haciendo predominar
en primavera y en verano, pero principalmente en verano. Entonces, lo que se recomienda, por ejemplo, en nuestras latitudes, sí que justamente le sumemos a la latitud más 15 grados. ¿Sí? Entonces, eso va a ser, depende de la latitud del lugar, sumamos 15 grados y ahí tenemos la disposición del ángulo que va a formar la estructura respecto del suelo. Bueno, y esto es un ejemplo, ¿sí?, de cómo va a ir variando la radiación solar respecto de los meses, ¿sí? Fíjense, a esto me refería yo con la variación, ¿sí?, la campana que va formando desde enero a diciembre, ¿sí? Cuánta radiación solar tenemos disponible a lo largo de cada uno de los días en el año. Bueno, vamos a ir viendo entonces ahora algunos conceptos relacionados a los sistemas fotovoltaicos en sí. Como ya habíamos visto en algunas otras ocasiones, un sistema puede ser tan complejo como a mí se me ocurra, ¿sí? O tan simple como a mí se me ocurra. En general, lo que se estila ahora es muchas veces complementar el consumo energético que tenemos en nuestras viviendas, en nuestro comercio, en nuestras industrias, con parte de lo que se llama energía verde. Y en este caso, al usar el sistema fotovoltaico, voy a disponer una serie de paneles fotovoltaicos en un lugar accesible. ¿Sí? Fíjense que este techo, por ejemplo, tenía una inclinación y según la inclinación que yo le quiera dar, tuve que darle una pequeña altura más acá para que tenga la altura que yo deseaba. ¿Sí? Acá se puede ver en síntesis lo que habíamos visto antes. ¿Sí? Entonces, por un lado, vamos a disponer nuestra panelería solar, todo el sistema de regulación que vamos a tener aquí en el tablero principal, que son los seccionadores, las protecciones, los inversores, si tenemos alguna batería, los controladores de carga y demás. ¿Sí? Entonces vamos a poder disponer todos esos elementos en una parte que esté cercana a la posición de los paneles. Después tenemos, si estamos conectados a la red, el medidor bidireccional, ¿sí? Y lo que va a conectar ambos, que es el inversor. Perdón, el tablero principal. El inversor está aquí. Lo mismo que en el anterior, ¿sí? Más o menos tiene una disposición similar. Obviamente que después del tablero principal, en este caso, o caja de interruptores, como lo llama acá, tenemos la derivación hacia todo el circuito interno de nuestra vivienda, que va ahí donde está enchufada, bueno, todos los electrodomésticos y las luces, ¿sí? La iluminación. Nuevamente aquí un mapita similar, ¿sí? Con el medidor de energía. Este es un elemento, unifilar, ¿sí? Que me indica la dirección, por aquí separa por colores, por ejemplo, esta parte que es corriente continua, donde va a llegar hasta el inversor y va a tener corriente alterna hacia la casa. Y parte de esa corriente también, de esa energía que está acá, generada por los paneles, lo que sobra, ¿sí? Va a ir a través del medidor de energía hacia la red eléctrica. Bueno, a ver, opa, ¿dónde fue? ¿Qué me fui? Acá está. Fíjense que en este caso, esta flecha doble sentido, lo que me indica es que este medidor de energía va a ser las veces de controlador de lo que yo voy a obtener de la red eléctrica, a lo mejor
durante la noche o durante días nublados, y lo que me va a inyectar mi sistema cuando tenga generación extra, sí, que yo no utilice en mi casa, lo que voy a ir inyectando en la red. Entonces este medidor bidireccional va a ser esa suma y resta, sí, que va a permitir después que la factura de la energía sea que me permita ver el ahorro que yo puedo hacer. Aquí esta disposición es un sistema off-grid, porque fíjense que no tiene ningún sistema de backup, ¿sí? que cuente con la red de distribución. Aquí todo lo que genero o lo guardo o lo uso en la casa. Sí, fíjense, el inversor, esta partecita que es muy importante, que ya vamos a ver más adelante de qué se trata, que es uno de los componentes necesarios para que yo pueda utilizar parte de la energía que utiliza y que generan los paneles fotovoltaicos, que se guarda en las baterías, que es todo en corriente continua. ¿Sí? Yo esa corriente la voy a variar, la voy a invertir y la voy a hacer corriente alterna, que es la corriente que en general nos hace llegar los sistemas de distribución, como ustedes tienen Egesa, yo tengo KSCHEP, que nos hace llegar en 220 volt y en corriente alterna, ¿sí? Y fíjense la particularidad aquí de esta configuración. Aquí los paneles fotovoltaicos que reciben la luz del sol generan energía y lo que hacen es entregarla a partir del regulador de carga al banco de baterías, ¿sí? Y es el banco de baterías el que me va a suministrar a mí la energía que yo voy a derivar inversor de por medio a la carga que tengo en casa. Entonces los paneles aquí lo que hacen es las veces de cargador de baterías, ¿sí? Obviamente que esto es muy carito, sí, bastante caro. Pero bueno, es una configuración que muchas veces se disponen en lugares alejados, ¿sí? Donde yo, por ejemplo, requiero un sistema energético para algún elemento que no puede quedar sin energía, por ejemplo, ¿sí? En este caso, bueno, del inversor al controlador, lo que tengo es energía tanto de las baterías como de los paneles fotovoltaicos, ¿sí? O sea, mientras genera energía, parte de esa energía carga las baterías y parte es derivada de la carga. Y cuando esto no genera, tomo energía de las baterías, ¿sí? Y la derivo a la carga. Este sistema también es un sistema off-grid o no conectado a la red. Un poquito más de lo mismo, nada más que en este caso tengo un sistema híbrido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque además de tener un sistema de paneles fotovoltaicos, además de tener baterías, tengo cualquier otro tipo de generador alterno. Sí, que puede ser, por ejemplo, un generador diésel, un mini eólico, un sistema hidráulico o mini hidráulico, o incluso de biogás, ¿sí? Que me puede entregar parte de la energía que requiero por ese sistema. Entonces tengo un sistema complejo formado por uno o por dos o por varios elementos que me pueden generar energía para la carga que tengo en mi vivienda. Esto puede ser, por ejemplo, como les dije, tan complejo que uno de esos sistemas que me entrega energía es la red eléctrica. ¿Sí? Entonces tengo, fíjense, paneles solares, el inversor cargador, en este caso es un equipo más complejo, que también no solamente hace la parte de inversión, sino que controlador de carga de las baterías, me entrega corriente alterna que me derivo la carga y en caso de que haya excedente lo entrego a la red. ¿Sí?
sea, fíjense, en este caso híbrido también se refiere cuando tenemos hibridación entre red eléctrica y paneles fotovoltaicos. Acá nuevamente un sistemita formado por varios elementos, como les decía anteriormente, que me van a generar energía para mi vivienda. Fíjense que está más detallado, ¿sí? Eólico, mini hidráulico, solar, baterías, ¿sí? Todo cada uno con su regulador, con su controlador, y acá el controlador general que va a entregarme. Fíjense, todo esto es en un tipo de corriente continua, esto en corriente alterna. Y aquí un mismo sistema más complejo para una mini red, ¿sí? Una mini red de consumo. ¿Sí? Esto también es una red de, generación, ¿sí? De varios tipos de fuentes. Esto es hidráulico, paneles solares, acá también más paneles solares, batería, sistema de generación diésel o por biomasa también, ¿sí? Todo esto genera energía para un sistema en red, ¿sí? Una mini red o una micro red para un poblado o para distintos elementos que conforman, por ejemplo, un centro de producción, ¿sí? Pueden ser varios elementos que tienen acá varios, este, varios lugares de producción, perdón, de distintos productos. Bueno, ahora vamos a conocer un poquito más detallado cómo está conformado este sistema de celdas solares. Esto es un dispositivo que está conformado por una especie de sándwich, ¿sí? Que utiliza silicio, ¿sí? Que utiliza silicio que está producido de forma distinta. Ese sándwich está conformado por dos placas de silicio que se dice que están dopadas con distintos materiales, de forma tal que entre ellos se genere dos capas con distinto potencial eléctrico. Ese potencial eléctrico se activa cuando reciben un bombardeo de fotones que vienen de la radiación solar. Si esa radiación solar, ese efecto fotoeléctrico, se genera justamente en esa celda que está dispuesta de esta manera. Sí, es decir, dos placas del mismo material, producidas de forma distinta, que entre ellas hay una diferencia potencial que se pone de manifiesto cuando recibe esa energía del fotón que trae la radiación solar. Esos distintos fotones van a incidir en distintas partes, ¿no es cierto?, de este sándwich, de esta oblea, se llama oblea justamente, y esa diferencia potencial, esa corriente eléctrica que se genera, va a ser captada, ¿sí? Y conducida a través de pequeños filamentos, ¿sí? Que están dispuestos de esta manera y que van a ir unidos unos con otros, conformando lo que después nosotros vamos a ver como paneles fotovoltaicos. Por eso justamente se ven de esta manera, porque son distintas celdas, ¿sí? Que están conformando esos paneles. Y justamente ese material que utilizamos, que es el silicio, que puede ser de distintas maneras, ¿sí? De distintas calidades. Este monocristalino, ¿por qué? Porque es uno de los más puros, ¿sí? Solamente cristales de silicio. Este policristalino se debe a su nombre, ¿por qué? Porque tiene una orientación y una conformación de ese cristal de silicio que tiene algunas partículas, a ver si dice acá, algunas partículas con orientaciones distintas y con algunas partículas
hay contaminadas, puede ser, sí, se puede decir así. No es, digamos, silicio puro. Y después el amorfo, que no tiene ninguna orientación en esas partículas de silicio. ¿Sí? Entonces vamos a tener distintas calidades y que van a tener distinto comportamiento en relación a la temperatura, en relación a, por ejemplo, a cantidades de radiación solar, y cada uno va a tener un comportamiento distinto, depende de cómo esté conformado, ¿sí? Y eso depende de qué, de la fabricación y de los sistemas productivos. Estos monocristalinos tienen mucha más tecnología aplicada, ¿sí? Que por ejemplo este amorfo. Entonces por eso es la calidad y por eso el precio, ¿sí? Aquí es un poquito más de esa diferencia, ¿sí? Por ejemplo, acá hay algunas diferencias que tienen respecto de la eficiencia. eh, Tiene una eficiencia de 14% promedio, trabaja mejor a altas temperaturas, ¿sí? Y digamos que tiene una, una fabricación mucho más rápida que este monocristalino, ¿sí? Entonces, este monocristalino tiene una eficiencia mayor y trabaja mejor a temperaturas promedio, ¿sí? En temperaturas altas baja un poquito su rendimiento. Y obviamente como necesita un proceso mucho más perfecto, eh, es una fabricación un poco más lenta. Sin embargo, la de silicio amorfo, digamos que es uno de los de menor calidad, pero que tiene una mejor performance, un mejor desempeño, eh, digamos, a cualquier temperatura. ¿Sí? Entonces, en aquellos lugares donde vayamos a tener temperaturas eh, o lugares donde no nos interese muchas veces el desempeño de estos elementos, vamos a elegir por este material, porque además es mucho más económico. Bueno, obviamente que la visión, perdón, la visual, la estética de cada uno de estos elementos es distinta. ¿Sí? Vamos a decir, acá está. Estos que se llaman capa fina, ¿por qué? Porque son más finitos que estos otros dos, ¿sí? Em, Vamos a ver que tienen un aspecto más opaco, entre marrones y negros. El policristalino es aquel que es mucho más azul y tiene como una especie de iridiscencia, ¿sí? Porque esto se debe a la orientación justamente de las partículas de silicio, que es distinta a la de los monocristalinos, que es un poco más parejo, porque justamente estos están, al tener una producción un poco más lenta, digamos, tiene mayor detalle en cuanto a la orientación de esas eh, moléculas o celdas de silicio. El panel solar en general, cualquiera sea de este tipo, ¿sí? Perdón, de cualquier tipo de silicio que emplea, en general tiene una composición de este tipo. ¿Para qué? Para rigidizar ese elemento, ¿sí? Hacerlo más resistente, con mucha más protección. ¿Para qué? Para protegerlo justamente de los efectos atmosféricos, de la lluvia, de las partículas que pueden pegar sobre él a partir de los vientos y sobre todo de granizos, ¿sí? Porque acuérdense que eso es uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de disponer, ¿no es cierto?, estos paneles eh, expuestos así a los fenómenos atmosféricos libremente. Entonces vamos a ver que tienen esta disposición en general esos elementos, ¿sí? Tienen, digamos, varios elementos de protección eh, y varios elementos que hacen que ese panel sea más rígido y esté más protegido.
Obviamente que eso también va a permitir todos los elementos que se puedan adherir a em, a estos paneles, porque permiten, digamos, los sistemas de conexión posteriores. Bueno, vamos a, vamos a hacer una cosita. Vamos a dejar hasta aquí, ¿sí? Porque ahora vienen conceptos un poquito más, como más complejos, ¿sí? Pero quiero que se queden hasta ahora con esta partecita, ¿sí? Tanto de la complejidad de en la fabricación de los paneles solares, como la geometría solar, teniendo en cuenta, bueno, todos los conceptos que estuvimos hablando, ¿sí? Entonces, quisiera saber si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta respecto de estos elementos. Entonces, así, en la clase que viene, voy a ver si les hago un resumen de la clase pasada que no tuvimos, y vamos a continuar con lo que es característica de los paneles solares. Así no se me pierden mucho, no es demasiada información. Si tienen alguna duda, es ahora cuando tienen que plantearla. Si quieren que repasemos algo, recuerden que tienen que poner su nombre y apellido en el chat, así que hace las veces de control de asistencia. Pueden abrir el micrófono, pueden hacerme preguntitas en el chat, no hay problema. Bueno, mira, como marca líder no hay ninguna, porque en general Argentina no está muy desarrollado. Sí, pero te puedo decir que, por ejemplo, en Latinoamérica hay marcas como Huawei, sí, que, ¿por qué digo esta marca principalmente? Porque tiene todo el sistemita, sí, todo el sistema controlado. Tiene inversores, reguladores, e incluso tiene marcas de baterías que pueden resolver todo un sistema. Y sobre todo el tema de la compatibilidad. Sí, porque muchas veces tenemos marcas de reguladores, marcas de baterías, marcas de inversores distintos que tenemos que compatibilizar con los paneles solares. Entonces, hay muchas marcas que además tenemos la contra de que eh, muchas marcas tienen lo que se denomina maquilado o ensamble de sus propios, o sea, de los mismos elementos que fabrican, pero que disponen con un ensamblado por parte de otra marca. ¿Sí? Entonces es un poquito un lío de marcas, sí, pero en general en Latinoamérica Huawei tiene un mercado bastante avanzado. Sí que podemos decir que son líderes en lo que es marca en todo lo que es Latinoamérica. Y la distribución, en general, aquí hay varios distribuidores que generalmente son los que traen de afuera, ¿sí? Los exportadores. Y que también a la vez distribuyen a otros distribuidores más chiquitos, que también tienen multimarcas, digamos, ¿sí? Entonces es un poquito complejo todavía el sistema aquí en Argentina, ¿sí? Hay muchísimos fabricantes de lo que son celdas solares en China, que son los líderes, ¿sí? Los líderes en fabricación de lo que es silicio. Y ellos entonces tienen empresas que se dedican a la fabricación de silicio y a la fabricación de sus propias marcas de paneles solares. Pero a la vez venden ese silicio a otras empresas que hacen sus paneles solares, que le ponen su, em,
su nombre, pero que a la vez venden paneles para que hagan el maquilado en otros lugares como es Estados Unidos, como es Brasil, como es Argentina. Entonces es un despelote. Sí, pero respecto de marcas, hay que hacer un buen estudio. Sí, si quieren, después más adelante yo les voy a poner un mercado así de marcas más usadas que debería ahora revisar porque hace mucho la verdad que no me fijo, pero les prometo que voy a hacer ese estudio y se los voy a poner a disposición. Y no, Beto, bastante complejo. Es bastante complejo. em, digamos, vos decís, vos como, hacerte vos como distribuidor, y yo creería que sí, pero en general los paneles solares, digamos, tienen más o menos, por ahí hay muchos que van trayendo tecnología extra, pero no avanzan en cuanto a rendimiento. Sí, lo que pueden hacer es por ahí, en vez de un 14%, ofrecer hasta un 18%, un 20%, más de eso no. Sí, porque depende mucho también del desempeño en cada lugar geográfico. No sé si respondí tu pregunta. Y el tema de la fabricación de celdas solares es bastante complejo también, ¿sí? Por eso que aquí disponemos de silicio. Hay, creo, una empresa que intentó o que está intentando realizarlo en San Juan. Lo que pasa es que no tenemos la tecnología disponible o la tecnología disponible que podemos lograr traer es muy cara. Por lo tanto, la producción que puede llegar a ser de paneles es relativamente bastante más cara con lo que podemos traer de China. Sí, que acuérdense, ellos tienen distintos costos en relación principalmente a lo que es mano de obra y tecnología disponible. ¿Sí? O sea, no podemos competir en cuanto a producir la celda de silicio. Sí, 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 sí. Pero no sé si vos te fijaste los precios en dólares. Sí, no podemos todavía llegar a ser competitivos. Aquí hay varias, Amerisolar, o hay una empresa que no me estoy acordando el nombre, que hace maquilado en Santa Fe. No me va a venir el nombre, pero los tienen bastante caros, ¿sí? A los paneles solares que ofrecen. Justamente por esto, porque no pueden ser competitivos con lo que se trae de afuera. Sí, conseguirlo puedes conseguir, pero después de poner todo el armado, acuérdate que no es solamente contar con la celda, ¿sí? Son, por ejemplo, estos encapsulados que se hacen como se ve acá, el cristal es bastante más caro porque no es un cristal común, es un cristal que es eh, blanco, sí, que no es el cristal que usamos, por ejemplo, en la ventana. El que usamos en la ventana, por ejemplo, tiene componentes que em, este, ¿cómo se llama? Refractan la luz solar en varias direcciones. Este cristal es cristal blanco solar que no está muy disponible lo que es acá en la Argentina, ¿sí? Así que por ese lado también es bastante caro. Así que bueno, espero haber contestado sus preguntas. ¿Alguna otra duda? Es bastante complejo el armado de paneles solares, acá en Argentina, justamente por eso, por nuestra situación económica más que nada. Pero les prometo hacer una pequeña
investigación acerca de este tema y después posiblemente más adelante les pueda dar algún dato más específico en relación a la fabricación acá en Argentina. Fabricación, es decir, ensamblado, ¿sí? Porque la fabricación de cero es bastante compleja. ¿Alguna otra duda, consulta que les pueda ayudar? No, en general lo que hace el fabricante, si todavía está en garantía, te lo puede cambiar al panel. No, la celda en general no. Y eso también justamente depende muchas veces de la fuerza de los granizos. Vieron que ahora parece que caen como pelotas de tenis. Sí, sí, en general sí. O sea, lo puedes mandar de nuevo al fabricante. Lo que va a hacer el fabricante va a ser desarmar todo y tampoco no sé si es, no sé si es todavía redituable para el fabricante hacer lo que se llama logística inversa. Sí, o sea, eh, volver a hacerse de esos paneles. En general ya directamente se los reemplaza. Y esos paneles solares, a no ser que tengan una cantidad que, digamos, que pueda ser para que, digamos, justamente el envío, ¿no es cierto?, sea redituable para la empresa, no lo va, no lo va, no va a pagar el envío por 5 paneles, ¿sí? Sino por un contenedor. No sé si soy clara en eso. O sea, mientras la reposición sea rentable, bien. Si no, déjalos ahí hasta que tengas, qué sé yo, 50 y ahí recién mándamelo. Es todo cuestión de costos, chicos. Todo cuestión de costos. El, en general lo que se hace es tener un... Si yo, por ejemplo, necesito para una granja solar 150 paneles y voy a comprar 180 para tener 30 de reposición. ¿Sí? Y los rompieron a pedradas. ¿A pedradas? ¿Por qué a pedradas? Alguien fue y a propósito fue a romperlo. Me gustaría saber esa. Le voy a preguntar a mi colega Cauchari. Ah, mira vos. ¿Pero que fue gente a propósito de romperlos? ¿O pedradas de granizo? Ay, qué mal. Qué triste. Qué triste que no puedan entender todo lo que está detrás de eso, ¿no? Porque, por ejemplo, si me rompen un panel solar en la mitad de mi instalación, la verdad que me hacen un daño terrible, porque toda la generación se interrumpe, ¿sí? Porque es todo solidario, o sea, cuando yo proyecto, ya vamos a ver más adelante, ¿sí? Proyecto un sistema solar que está todo, que lo conecto, vamos a ver la clase siguiente, o en serie o en paralelo, estoy haciendo depender un panel de otro, ¿sí? ¿Para qué? Para completar una determinada cantidad de energía que yo requiero. Si me rompen un panel solar en el medio, bueno, en el medio o en algunos de los paneles solares, la verdad que están interrumpiendo mi generación. Sí, o sea, es muy triste eso. Es muy triste que no lo puedan entender. Porque además todo esto apunta a que seamos energéticamente independientes, tanto de todo aquello que pueda generar un daño al medio ambiente, como no depender de, por ejemplo, de centrales que usan gas que tengo que importar, ¿sí?
Entonces, lo estoy haciendo con recursos propios. ¿Sí? Entonces, es triste que tengamos que vivir esto, ¿no? Así que si ustedes encuentran a aquellos que rompieron, agarran la mano y les dan un chirro en la mano. Exactamente, sí, sí, Beto. Funciona de manera similar. Bueno, si vos entendés, sabés que tenemos variaciones en corrientes y en voltaje que que me van a limitar a mí o que me van a condicionar acerca de todos los elementos que pueda poner después de los paneles solares, ¿sí? Como ser reguladores de carga, baterías, inversores, seccionadores, protecciones, ¿sí? Entonces, si entienden algo de energía, perdón, de energía eléctrica, sí, es así. Así que bueno, si tienen alguna otra duda, consulta, si no, vamos a seguir más adelante eh, con toda esa información. Sí, vamos a ir viéndola de a poquito. Bueno, chicos, yo los voy a ir dejando entonces, porque la verdad que mi garganta está dañadita. Con estos fríos, calores que tenemos, bastante complejo. Así que bueno, si no, si tienen alguna duda, consulta que les vayan surgiendo, acuérdense que les dejo ahí mi correo, ¿sí? Para que me hagan alguna consulta si les va surgiendo en el camino mientras van masticando todo esto nuevo. Así que bueno, los voy a ir dejando, ¿sí? Acuérdense de poner su nombre y apellido en el chat. Y bueno, y nos vamos viendo la semana que viene, ¿les parece? Así que espero que tengan buena noche, buena semana y nos vemos el próximo martes. ¿Les parece? Dale. Gracias, Mónica. Nos vemos. Chaito. Sí, Beto, igual. Ah, acuérdense eso, antes que me vaya. Acuérdense que pueden ingresar al aula virtual y creo que ahí deben tener todo el material grabado, ¿sí? Entonces, en algún momentito, cuando tengan por ahí algunos minutos libres, miren de nuevo el video y bueno, tienen así la información a la cual no pudieron escuchar. Bueno, entonces los dejo. Saludos y nos estamos viendo.